Mis hijos me encerraron en este asilo para silenciarme, creyendo que la vejez había borrado de mi memoria el crimen que presencié. Escucha mi historia hasta el final, y dime qué harías en mi lugar. Dime también desde qué ciudad me estás escuchando. Creen que soy un mueble viejo, un ebanista con las manos temblorosas, y la mente vacía, pero se equivocan. El artesano recuerda cada veta, cada nudo, cada golpe del formón. Y yo recuerdo aquella noche como si el humo todavía me quemara los pulmones. Creen que me han enterrado en vida en esta habitación, la 3B de El Ocaso Dorado, pero lo único que han conseguido es darme tiempo para afilar la herramienta más peligrosa de todas: la verdad. Mi silencio no es olvido, es paciencia. Y la paciencia de un hombre al que le han quitado todo, es el preludio de una justicia que no hace ruido al llegar. Aquí, en esta habitación que huele a desinfectante y a soledad, los días son todos iguales. La luz entra pálida por una ventana que da a un jardín perfectamente cuidado, un jardín en el que nunca me siento. Mis manos, que un día supieron transformar un trozo de madera en una obra de arte, ahora apenas pueden sostener la cuchara de la sopa. Me observo en el pequeño espejo del baño, y veo un fantasma. Julián Vargas, 78 años. Con la mirada cansada pero con una lucidez que mis hijos subestimaron. Ellos me visitan a veces, con sus sonrisas de plástico y sus prisas mal disimuladas. Me traen fruta que no me apetece y me hablan de sus éxitos, de esas vidas que yo mismo cimenté con mis sacrificios. No ven al hombre que soy, solo al anciano que necesitan que sea. La habitación 3B es mi celda y mi refugio. En la mesilla de noche descansa una única foto, la de mi esposa, cuyo rostro parece juzgarme por haber permitido este final. A su lado, un vaso de agua y las pastillas que me dan para mantenerme dócil, para que mis recuerdos se vuelvan borrosos. Pero no lo hacen. Cada objeto aquí es un recordatorio de mi invisibilidad. La colcha áspera, la silla de plástico, las paredes blancas y desnudas. Solo un baúl de madera oscura, que yo mismo construí hace 50 años, rompe la monotonía. Insistí en traerlo. Ellos cedieron, pensando que era el capricho de un viejo senil. No saben que dentro de ese baúl no guardo ropa ni recuerdos, sino la llave de su destrucción. Es mi última pieza, la más importante. A veces, por la noche, cuando el silencio es absoluto, cierro los ojos y el olor a serrín y barniz inunda mis sentidos. Me veo joven, fuerte, con el taller lleno de encargos. El sonido de la lija sobre la madera era mi música, mi vocación. Pero mis verdaderos proyectos siempre fueron ellos, Marcos y Elena. Recuerdo la noche en que vendí en secreto mis mejores herramientas para pagar el primer año de universidad de Marcos. Él nunca lo supo. Creía que el dinero había aparecido por arte de magia, un golpe de suerte. No fue suerte, fue el peso de mi renuncia, una de tantas. Yo soñaba con tener mi propia galería, un pequeño local en el centro donde exponer mis esculturas. Pero los sueños de un padre siempre quedan en segundo plano. Recuerdo las comidas de los domingos, cuando mi esposa aún vivía. La casa olía a estofado y a felicidad. Yo llegaba cansado del taller, con las manos agrietadas y llenas de astillas, pero al ver a mis hijos sentados a la mesa, todo el agotamiento se desvanecía. Les compraba los mejores libros, aunque eso significara usar ropa remendada durante años. Quería que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve, que su mente volara más alto de lo que mis manos habían alcanzado. Elena quería montar su primera empresa, una pequeña boutique de moda. No tenía capital, solo ideas brillantes. El terreno que heredé de mi padre, el único patrimonio familiar que nos quedaba, se convirtió en el cimiento de su éxito. Lo vendí sin dudarlo, viendo en sus ojos la misma pasión que yo sentía por la madera. Nunca les pedí nada a cambio. Ni una palabra de agradecimiento, ni un gesto de reconocimiento. El orgullo de un padre es silencioso. Me bastaba con verlos crecer, con saber que estaban construyendo un futuro sólido sobre los cimientos que yo les había proporcionado. Recuerdo una noche, Marcos me llamó desesperado. Se había metido en deudas de juego, una cantidad que habría arruinado su incipiente carrera como abogado. Le di todos mis ahorros, el dinero que guardaba para mi propia vejez, para tapar aquel agujero. Le hice prometer que sería la última vez, y él con lágrimas en los ojos me lo juró. Protegí su secreto de todos, incluso de su madre. Mi amor por ellos era un escudo, un muro incondicional que los resguardaba de sus propios errores. Cada mueble que salía de mi taller llevaba una parte de mí,
la mesa del comedor donde celebraron sus cumpleaños, las cunas donde durmieron de bebés, la estantería donde colocaron sus títulos universitarios. Todo hecho con mis manos, con una dedicación que iba más allá del oficio, era un lenguaje de amor que no necesitaba palabras. Yo era el proveedor silencioso, el pilar que sostenía el edificio de sus vidas sin que ellos se dieran cuenta de su existencia. Creían que todo era fruto de su propio mérito, de su talento innato. Y yo les dejaba creerlo, porque su felicidad era mi única recompensa. No imaginaba que ese mismo edificio, un día, se derrumbaría sobre mí. El día que enterramos a mi mujer, una parte de mí se fue con ella. La casa se quedó grande y silenciosa. Fue entonces cuando empecé a notar el cambio. Al principio, eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Las llamadas de mis hijos se hicieron más cortas, sus visitas más espaciadas. Siempre había una excusa, una reunión importante, un viaje de negocios. Yo lo entendía, o al menos, intentaba entenderlo. Sus vidas eran exigentes, las mismas vidas que yo les había ayudado a construir. Me sentaba solo en el salón, rodeado de los muebles que había creado, y esperaba una llamada que muchas veces no llegaba. La soledad se convirtió en mi única compañera. Luego llegó el desprecio velado. En las reuniones familiares mi opinión ya no contaba. Hablaban de negocios, de inversiones, de planes de futuro por encima de mí, como si yo fuera una presencia etérea, un eco del pasado. Si intentaba participar, me respondían con condescendencia, con una sonrisa que ocultaba un «Tú de esto ya no entiendes, papá». Empecé a sentirme como uno de mis muebles viejos, útil en su momento, pero ahora un estorbo que ocupaba demasiado espacio. Me relegaban a un rincón, me servían el último, se olvidaban de mi cumpleaños. Cada gesto era una pequeña astilla clavándose en mi orgullo, un dolor sordo y constante. El día que firmaron mi ingreso en este lugar fue la culminación de todo. Me llevaron a un médico que me hizo preguntas extrañas, que magnificó mis pequeños olvidos, esos despistes propios de la edad. Marcos, con su pericia de abogado, y Elena, con su estudiada cara de preocupación, presentaron un cuadro de demencia senil incipiente. «Es por tu bien, papá», me dijo Elena, mientras me quitaba las llaves de mi propia casa. «Aquí estarás mejor cuidado, ya no puedes estar solo». En sus ojos no vi pena, ni amor, ni compasión. Vi un frío y calculador alivio. El alivio de quien se deshace de un problema, de un testigo incómodo. Lo que ellos no saben, lo que han olvidado deliberadamente, es que mi memoria no es un lienzo en blanco. Recuerdo perfectamente aquella noche de hace 10 años. El olor a quemado me despertó en mitad de la noche. Mi taller, mi santuario, estaba envuelto en llamas. Los bomberos lo llamaron un cortocircuito, un accidente desafortunado. La aseguradora pagó una suma millonaria que, casualmente, se convirtió en la piedra angular de sus fortunas. Ellos lo llamaron una tragedia afortunada. Pero yo, escondido entre las sombras del jardín, escuché la conversación que nunca debí oír. Los escuché planear la coartada, celebrar cómo el fuego purificaba sus deudas y les abría un nuevo camino. El crimen no fue solo el incendio y el fraude al seguro. Fue la traición, la sangre de mi sangre, quemando mi vida para construir la suya. Pensaron que el fuego lo había destruido todo, pero se equivocaron. Entre los escombros, encontré dos cosas que guardé como un tesoro macabro. Una vieja libreta de contabilidad, medio quemada, donde apuntaba los pagos a un antiguo socio que sabía demasiado. Y la carta que ese socio me envió semanas antes del incendio, advirtiéndome de las intenciones de mis hijos. Esas pruebas, que ellos creen reducidas a cenizas, han dormido durante una década en el doble fondo del baúl de madera que ahora descansa a los pies de mi cama. Creían que mi supuesta demencia sería su salvoconducto definitivo, la garantía de que el secreto moriría conmigo en este asilo. Pensaban que mi mente, ya frágil, se apagaría del todo entre estas paredes blancas. Pero la injusticia tiene un efecto curioso en un hombre como yo. Aclara la mente, la enfoca. Cada gesto de desprecio, cada visita fingida, cada palabra condescendiente, no ha hecho más que avivar las brasas de mi lucidez. Me han dado el tiempo y el silencio necesarios para trazar mi último diseño. No un mueble de roble, sino un testamento de hierro. Uno que no podrán quemar ni manipular. En la soledad de mi habitación, la traición se ha cristalizado en una calma metódica. Ya no soy la víctima, soy el artesano que da la última y más perfecta pincelada.
He dejado de esperar su cariño, y he empezado a planificar mi justicia. No una justicia ruidosa y vengativa, sino una silenciosa y precisa, como el encaje perfecto de dos piezas de madera. He observado a la gente de este lugar. He visto la bondad desinteresada en los ojos de Ana, la enfermera más joven, que lucha por pagarle los estudios a su hermano. Y he visto la integridad en la mirada de una joven abogada de oficio, que visita la residencia cada mes. Una mujer que ve más allá de mi apariencia frágil. Con una calma que me sorprende a mí mismo, contacté con esa abogada. Sin revelar todos los detalles, le pedí ayuda para dos gestiones sencillas. La primera, redactar un nuevo testamento. Un documento impecable, en el que lego el baúl de madera y todo su contenido, a una prestigiosa fundación de periodismo de investigación, especificando que debe ser abierto y analizado con la máxima diligencia. La segunda, transferir la totalidad de mis ahorros, una suma modesta pero significativa que mis hijos desconocían, a la cuenta bancaria de Ana, la joven enfermera. No es un acto de venganza, es un acto de equilibrio, es desviar el agua hacia la tierra que de verdad tiene sed. El plan se ejecutó con la precisión de un relojero. La abogada, eficiente y discreta, formalizó todos los documentos. La transferencia se hizo efectiva. Mi legado material, el poco que me quedaba, ahora tiene un nuevo destino. Mis hijos, no saben nada. Siguen viviendo en sus mansiones, conduciendo sus coches de lujo, celebrando sus éxitos construidos sobre cenizas y mentiras. Creen que su padre se apaga lentamente en una residencia, ajeno a todo. Ignoran que el viejo ebanista ha completado su obra maestra en el más absoluto de los secretos. El control, por primera vez en muchos años, ha vuelto a mis manos. Y no he necesitado levantar la voz. Una notificación legal sobre el cambio en mis últimas voluntades llegó al despacho de Marcos. El pánico debió de ser inmediato, un relámpago de terror en su mundo perfecto. Papá recuerda. Esas dos palabras habrán resonado en sus cabezas como una sentencia. De repente, la residencia El Ocaso Dorado se ha llenado de actividad. Las visitas diarias, los ramos de flores carísimas, los regalos envueltos en papel de seda. Elena llega con lágrimas fingidas, me abraza con una fuerza que no sentía en 20 años, y me dice: «Papá, te hemos echado tanto de menos, perdóname por haber estado tan ausente». Su perfume caro no logra ocultar el hedor del miedo. Marcos intenta tomar mi mano, esa misma mano que firmó el cheque que salvó su carrera. Estábamos tan preocupados, no sabíamos lo que hacíamos, murmura, con la voz impostada de un actor mediocre. Buscan desesperadamente el baúl, sus miradas se desvían hacia él constantemente. Me hablan con una dulzura empalagosa, esperando un momento de debilidad, una firma en un nuevo poder notarial que les devuelva el control. Pero yo solo los observo en silencio, con mis ojos claros y firmes. Ya no veo a mis hijos. Veo a dos extraños aterrorizados, dos depredadores que han descubierto que su presa no estaba tan indefensa como creían. Mi silencio es ahora un muro contra el que sus mentiras se estrellan. Los dejo actuar. Escucho sus promesas de sacarme de aquí, de llevarme a vivir con ellos, de cuidarme como te mereces. Asiento lentamente, sin decir una palabra. Disfruto de su patética obra de teatro, de su desesperación. Cada flor que traen, es una espina de su propio remordimiento. Cada palabra de cariño es una confesión de su pánico. Saben que tengo el poder de destruirlos, y esa certeza los está consumiendo por dentro. El control por primera vez en toda mi vida es completamente mío. Y lo ejerzo con la misma paciencia con la que pulía una pieza de nogal, sabiendo que el resultado final será impecable y duradero. Ahora, en la quietud de la noche me enfrento al dilema final. Tengo en mis manos el poder de aniquilar las vidas que yo mismo ayudé a crear. Una sola llamada a la abogada, una simple instrucción, y el contenido de ese baúl saldrá a la luz. El escándalo de fraude y deshonor los arrastraría a la cárcel, destruiría sus reputaciones, y los convertiría en parias. Sería la justicia de la ley, fría y contundente. Pero, ¿es eso lo que busco? ¿Verlos humillados y encerrados? ¿O sería un castigo mayor, más refinado, dejarlos vivir para siempre con esta espada de Damocles sobre sus cabezas? Quizás la verdadera justicia no es el castigo sino el equilibrio. Dejar que la Fundación de Periodistas haga su trabajo y que las consecuencias sigan su curso natural, mientras ellos viven cada día sabiendo que su padre, desde el silencio de un asilo, fue su juez y verdugo. O tal vez,
el acto más poderoso sea simplemente recompensar a los extraños que me mostraron humanidad, como la joven enfermera, y dejar que el destino, el karma o como quieran llamarlo, se encargue de mis hijos. Mi decisión no solo definirá mi legado, sino el verdadero significado de la justicia para un hombre que lo dio todo, y a cambio recibió la traición más profunda. He tomado una decisión. La he meditado en el silencio de estas 4 paredes, observando el polvo bailar en el haz de luz que entra por la ventana. No es una decisión nacida del odio, sino de la dignidad. Es la última pieza que encaja, el barniz final que protegerá mi obra del olvido y la mentira. Ellos nunca sabrán cuál ha sido mi elección hasta que sea demasiado tarde. Vivirán con la incertidumbre, que es una forma de prisión mucho más sutil. ¿Y tú? ¿Habrías perdonado a los hijos que te traicionaron para proteger su crimen? ¿O te asegurarías de que la justicia les hiciera pagar por cada lágrima y cada día de soledad?